Hola, buenas tardes. Mi nombre es Peter Albrecht. Soy arquitecto en Donostia, San Sebastián, España. Nos dedicamos principalmente a la rehabilitación de edificios para convertirlos en casas de alta eficiencia energética. Bueno, hoy concretamente hablamos de un aspecto de ellos, que es la calidad de aire, concretamente calidad de aire en aulas. Vamos a echar un vistazo primero a una serie de conceptos generales. El primero de ellos es, si me permiten, una cuestión de definición, porque habitualmente hablamos de ventilación cuando en realidad nos referimos al intercambio o a la renovación de aire. Ventilación es un concepto perfectamente viable para refrescar, para mejorar la sensación térmica, sobre todo en verano, pero no proporciona una renovación de aire con el fin de deshacernos de una carga de dióxido de carbono. Pero para simplificar el tema, seguimos hablando de ventilación para no tener que emplear el término más complejo. ¿Por qué ventilación en los espacios de enseñanza, en las aulas? Pues todo el mundo creo que conocemos la sensación que cuando salimos del aula para ir al baño y regresamos del baño, entramos en el aula, la sensación es la que todos conocemos, que es de mala calidad de aire, aire denso, cargado, de malos olores y sobre todo de CO2. Aquí en un gráfico de una escuela en Suiza, perfectamente visible en forma de picos de la curva de CO2 en el momento cuando las aulas están con su ocupación máxima y los correspondientes valles cuando las aulas están vacías. Eso no es nada nuevo. En realidad, ventilación o renovación de aire en las aulas siempre ha sido necesario, pero ha sido ahora en el contexto de la pandemia cuando muchos nos hemos fijado en la dificultad de combinar la necesaria renovación de aire con la eficiencia energética, porque de nada nos sirve abrir las ventanas y calefactar si en este momento el aire calefactado se nos escapa por las ventanas. Eso es un poco el conflicto o el reto principal y en el que vamos a intentar ahora entrar. La ventilación manual como opción clásica, tradicional, es perfectamente viable. De hecho, como se ve aquí en un estudio financiado por un fabricante de sistemas de ventilación mecánica, eso sí, pero queda claro que es incluso más eficiente, más contundente a ventana totalmente abierta que una ventilación mecánica. Solo que la famosa posición de ventilación de las ventanas no proporciona la ventilación necesaria, al menos no la que proporcionarían los correspondientes equipos de ventilación mecánica en su caso, las que combinan esa ventilación con la eficiencia energética. Eso en cuanto a los aspectos generales. El edificio que hemos terminado recientemente, eso era una escuela primaria. Hoy se dedica a otros usos, que es un edificio municipal, edificio público, pero eh, algunos de sus espacios todavía se van a dedicar a la formación o la enseñanza y que por lo tanto son aulas. En los edificios, como hemos dicho al principio, que rehabilitamos, si es posible, si el cliente nos lo permite o nos lo encarga, bajo el estándar Passive House, en el que no voy a entrar ahora en profundidad porque entiendo que todos lo sabemos más o menos cómo se caracteriza. Se caracteriza sobre todo por una serie de criterios de los cuales quiero destacar dos. Por una parte, la estanqueidad al aire de la envolvente térmica del edificio. Esa estanqueidad al aire llega a ser tan alta que al menos cuando cumplimos los demás requisitos para la casa pasiva, una ventilación manual ya no es la solución apropiada.
no tanto para la renovación de aire, sino para la eficiencia energética. Entonces, en este caso, esa ventilación manual es sustituida por una instalación mecánica con una unidad de recuperación de calor. Estos dos elementos en combinación hacen realmente viable el concepto de la casa pasiva. En el caso concreto de nuestro edificio, que consiste de planta baja y planta primera, dos plantas prácticamente idénticas, tenemos en cada uno de esos espacios de planta hexagonal una aula, y a cada aula, mejor dicho, a cada dos aulas, acometen un equipo de ventilación de un caudal máximo de 600 metros cúbicos hora, que también luego acomete a espacios auxiliares, tal y como baños, por ejemplo, o despachos. Y en principio es una solución viable, es suficiente en cuanto a caudal, tiene únicamente pequeños desafíos en el momento donde los conductos pasan de un espacio al otro debido a la transmisión de sonido. Eso es un asunto que es un poco más complejo de controlar a través de insonorización y silenciadores, que es costoso, pero bueno, se puede. No obstante, el edificio cuenta con la opción B para la ventilación, que es la manual, perfectamente viable a través de los huecos de apertura. Además de las demás ventanas son acristalamientos fijos, pero se ha procurado de que cada espacio tenga al menos dos huecos para proporcionar una ventilación cruzada manual. Esto no excluye a la otra, no son alternativas en el sentido de que hay que optar por una o por otra. La solución manual, en este caso, se aplica o se usa para complementar la mecánica, sobre todo en condiciones de verano, para la ventilación nocturna y la refrigeración natural. El núcleo de la instalación es una unidad de ventilación con la dichosa recuperación de calor, en la que entra el aire exterior a temperatura exterior, en este caso pongamos 5 grados, aquí todavía falta el aislamiento térmico. Este flujo de aire que entra se encuentra dentro de la unidad de intercambio de aire con el flujo que se extrae de los espacios interiores, tanto aulas como espacios auxiliares, como baños, el cual evidentemente entra a temperatura interior y pasa más de un 90% de esa temperatura remanente al flujo que entra, con lo cual el aire que se impulsa al interior de los espacios entra aproximadamente a 18 grados centígrados, con lo cual la sensación del aire que entra es prácticamente de temperatura interior. Por motivos básicamente económicos, se decidió instalar los conductos en superficie, de manera que la instalación, salvo los propios ventiladores, es completamente vista. Creemos que eso no desencaja con el resto de la estética porque toda la instalación, también la electricidad y las telecomunicaciones y climatización también son por superficie. Un requisito indispensable es el correcto ajuste de los flujos de entrada y de extracción de aire, principalmente para conseguir un equilibrio entre los dos y no causar una sobre o depresión, la cual sería otra vez fuente de pérdidas energéticas. Otro paso muy importante en el concepto de calidad, de control de calidad, es la ya mencionada estanqueidad al aire de la envolvente, principalmente porque es un factor clave para la eficiencia del propio sistema de ventilación. En este caso, el valor, el resultado de la prueba de estanqueidad nos indica que el edificio es prácticamente 5 veces mejor que la exigencia Passivhaus, que es de 1,0 renovaciones por hora en rehabilitación.
Esto es otro ejemplo, no es un edificio nuestro, pero sigue siendo un ejemplo cómo se puede integrar, en nuestra opinión, positivamente una instalación vista de ventilación en un espacio, de manera que se pueda vivir también la tecnología y sobre todo que se sepa qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en el espacio y que se entienda mejor el concepto en sí. El gráfico este de la monitorización todavía no es de nuestro edificio que hemos presentado ahora, más que nada porque todavía no está en uso, está pendiente de una monitorización en uso y una evaluación. Esto es una vivienda rehabilitada bajo los mismos conceptos, en este caso de la monitorización del estado anterior a la intervención, y la vivienda tiene un nivel de ventilación o de renovación de aire bastante aceptable, porque 700 ppm de CO2 es un valor relativamente bueno para una vivienda vieja o antigua. El caso es que esto se compra, entre comillas, con una temperatura de 14 grados. ¿Por qué? Porque la propietaria de la vivienda la ventilaba constantemente, en invierno como en verano. De hecho, la monitorización es de febrero. Entonces, en febrero tenemos una temperatura que nadie consideraría como adecuada y una humedad interior de más del 70%. Después de la instalación de la ventilación y de las medidas de aislamiento y estanqueidad al aire de la fachada, dan un resultado más que favorable o positivo en cuanto a la concentración de CO2, pero lo que realmente hemos conseguido es combinar esa calidad de aire con la humedad relativa aceptable y sobre todo con una temperatura que en esta vivienda prácticamente nunca ha existido. Se ve en la curva que en las únicas dos ocasiones donde la ventilación no está en marcha, la curva incluso supera los 700 ppm anteriores. Otro efecto secundario, pero nada desdeñable, es la filtración de aire. Cada ventilación, cada unidad mecánica consiste de una filtración de aire en las dos entradas a la propia ventiladora. En el caso del flujo de aire entrante del exterior, el filtro de entrada después de 3 meses de colocación en un entorno urbano normalito en San Sebastián tiene este aspecto, que está saturado de productos que sospechamos que vienen sobre todo del tráfico rodado, de industria, igual de un ferrocarril, en fin, de un montón de influencias externas que normalmente entran sin freno en el interior de nuestras viviendas o de los espacios interiores, si no fuera porque en los casos de la ventilación mecánica las filtra el sistema. Como conclusión, diríamos que la ventilación manual es una opción perfectamente viable si se aplica correctamente. Lo único, durante el periodo de calefacción, los resultados de la eficiencia energética son bastante malos porque están reñidos una cosa con la otra. Por otra parte, requiere no solo la implicación, sino básicamente la presencia del usuario. Sin ella no es posible hacer una ventilación en condiciones. Y luego, evidentemente, un cierto conocimiento básico de la física que indica en qué momento debería de ventilarse y cuándo no. Todo eso como suplemento para un sistema de ventilación mecánica es ideal, como hemos visto antes, que puede contribuir a bajar el nivel térmico, sobre todo en verano, mediante una ventilación nocturna. Por otra parte, la ventilación mecánica tiene sus evidentes ventajas, que es la única vía para conseguir la máxima eficiencia energética en cuanto a la demanda de calefacción. Es la que reduce eficientemente la concentración de CO2 en el aire. Con ella también la humedad relativa contenida en el aire. Y
No por último, las sustancias contaminantes como organismos volátiles y otros en el aire interior. No hace falta que esté el usuario presente, trabaja constantemente según programación o de forma automática, eso depende de cómo la ajustemos. Y luego no deja de ser una opción prácticamente ineludible o imprescindible en situaciones donde o bien las ventanas son insuficientes o incluso inexistentes. Y por último, contribuye a la mejora de las condiciones para la propia construcción, eh, sobre todo porque la protege de los fenómenos y patologías causadas por la humedad. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la hora de preguntas. Gracias.